Bueno, agradeceros de nuevo. Es el cierre de la tercera edición de la Escuela de Verano de Albasur. Me da mucho gusto poder cerrar de nuevo la Escuela de Verano con una mesa de trabajadoras y trabajadores del turismo. Lo hicimos ya en la primera edición y realmente fue una cosa súper interesante. Entonces, bueno, la idea es que hoy nos van a acompañar a personas que están trabajando, que han trabajado en el sector y que nos van a poner un poco en polo tierra de qué se está discutiendo, qué se está viendo desde el mundo del trabajo en relación a la organización de la producción turística desde la ciudad de Barcelona. Entonces, nos acompañan personas que trabajan en tres áreas: hoteles, el sector hotelero, sector de bares y restaurantes y sector de reparto. Buena parte de las discusiones que hemos tenido en estos días planeaban en torno al problema, es decir, bueno, qué está pasando en territorios muy turistificados, cómo nos está afectando, y al mismo tiempo había esta discusión sobre, bueno, cómo compartimos un discurso cuando decimos, cuando vivimos del trabajo turístico. Entonces, bueno, ¿cómo has vivido esto desde el mundo de las personas que están trabajando en esta actividad? Para esto nos acompañan, de mi derecha a la izquierda, en primer lugar Paco Galván. Paco Galván es maître en activo en uno de los hoteles así de lujo de la ciudad. Es también responsable sectorial de hostelería de Cataluña, de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Luego tenemos a Eulàlia Corralero, que es camarera de piso de Lloret de Mar, que fue fue la fundadora del movimiento de las Kellys cuando inició con el grupo de Facebook en aquel 2014 y que ha dado mucha guerra desde entonces. Últimamente la vemos mucho, a pesar de las lesiones, en televisión, que está saliendo mucho en La Sexta. No tengo otra cosa que hacer. Tenemos después a Fernanda Siesere, que ha trabajado muchos años en bares y restaurantes, pero que también ha hecho el máster de antropología social aquí en la Universidad de Barcelona y que es personal de apoyo en investigación del grupo de estudios de reciprocitat del departament d'aquí d'antropologia d'esta casa. Y finalmente tenemos a Nuri Soto, que es portavoz de Riders por Derechos y socia fundadora de la cooperativa Mensacas. Y quiero señalar en particular cómo estamos ya incorporando en la discusión el sector también de reparto, que antes cuando hablábamos de turismo no lo incorporábamos, y vemos cada vez más que se han producido cambios importantes en el sector que nos hacen necesario incorporar esta discusión. Bien, como en otras veces, la mesa la hemos organizado en torno a tres grandes preguntas. Van a haber intervenciones en distinto orden, con la idea un poco de radiografiar qué está ocurriendo en el sector turístico desde la perspectiva del trabajo, en términos de qué dinámicas de transformación se han producido, sobre todo a raíz de la pandemia, y en la dinámica de reactivación, cuáles son las demandas, cuáles son las preocupaciones, cuáles son las inquietudes, para que después podamos abordar esta discusión ya desde el debate con preguntas directas, con comentarios tanto entre vosotras como con el público, ¿sí? Entonces, para empezar, lo que os quería pedir es, primero, que nos ayudéis a entender cómo ha sido este proceso de reactivación después de la pandemia en vuestro sector, en vuestro subsector. ¿Y qué problemáticas identificáis en este momento? Es decir, bueno, pasamos de la pandemia a un momento de reactivación. Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de reactivación y desde la perspectiva del trabajo, qué ha ocurrido? Si os parece, empezamos con Paco, Eulàlia, Nuri y Fernanda. ¿Sí? Vale, sí. Pues venga, Paco. Bueno, yo sobre todo agradecer el que me hayáis invitado a poder participar aquí para decir explicar un poco la realidad que se vive en los hoteles, lo que es en Barcelona y lo que es en todo el ámbito autonómico y de todos los compañeros de todo el territorio nacional, ¿no? Todo lo que ocurrió en la pandemia, el tema de los ERTES estuvo muy bien, tuvo una cara positiva que estuvo muy bien, porque esto ayudó a que muchos de los que estábamos trabajando en el sector continuásemos trabajando en el sector, porque hizo que hubiese una protección social a través de los ERTE, que todos pasásemos a cobrar el tema de lo que son las prestaciones por desempleo.
aquellos que estaban cotizando al 100%, pero como sabéis en nuestro sector hay muchos compañeros y compañeras que no cotizan todo lo que trabajan, sino que cotizan una parte ínfima de lo que trabajan. Y todas estas personas es que tuvieron un problema muy acuciante, que es cuando fueron a cobrar del paro, pues automáticamente cobraban por 2 o 3 horas que estaban cotizando y tuvieron una situación precaria muy mala, realmente muy mala. La otra parte que cotizaba, como los que estábamos trabajando sobre todo en tema de hoteles, estructores de plantilla, ¿no? Aquellas personas que estaban externalizadas, que también tenían otra precariedad galopante, que es que cobraban mucho menos y estaban en condiciones mucho más precarias, porque no le aplicaban ni tan siquiera el convenio del sector, que lejos de ser un convenio no es malo, no es de los más malos que tenemos, pero el problema es que no se cumplen las condiciones que marca el propio convenio, ¿no? Y todo esto lo que hizo que gran parte de los compañeros y compañeras se salvasen, pero también es cierto que el sector de la hostelería, el turismo y la restauración sobre todo fueron de los últimos en recuperar la actividad, y eso se notó en la ciudad de Barcelona, sobre todo porque hasta que el turismo y lo que es todo el sector terciario se recuperó, la ciudad, todo lo que es Cataluña, no económicamente no se recuperó, ni mucho menos, con lo cual ahí la importancia del sector en la economía ahora mismo de este territorio, ¿no? Y sí que es cierto que realmente los que trabajamos en todo esto son los que menos vemos esos beneficios, porque vemos continuamente como los hoteles están llenos, como los hoteles se está trabajando a destajo, porque lo que ocurrió es que cuando las plantillas se iban recuperando después de los ERTES, todo aquello que se había conseguido antes de todo este proceso del COVID, cuando las plantillas se iban recuperando, no se iban recuperando al 100%, sino se iba recuperando paulatinamente a medida que iba funcionando la actividad. Entonces había un 20, un 30, un 40% de la plantilla se iba recuperando, pero no estaba dimensionado con el volumen de trabajo que había. ¿Esto qué hacía? Que personas que estaban trabajando automáticamente tenían que hacer el trabajo de 2 o 3 personas. Y eso, que pasó en el año 2022, se ha ido arrastrando hasta el 2023, con lo cual hemos tenido muchas cargas de trabajo y plantillas que tenían que estar al 100%, pues realmente están funcionando con un 70 o un 80% del volumen. Si a eso sumamos los años históricos de visitantes, de ocupación hotelera, porque no nos engañemos, antes del COVID había como lagunas, había meses del año, como enero, febrero, como puede pasar en la costa, ¿no? Había épocas del año que eran mucho más flojas, y eso ayudaba a descansar a las plantillas, que tuviésemos un poco más de reparto del tema de las faenas. Pero ahora mismo en Barcelona, de 1 de enero al 31 de diciembre, el volumen de trabajo es 100%, todos los hoteles están llenos, todos los hoteles están, hasta el punto que lo que son las propias patronales o el propio sector tanto de hotelería está diciendo que ya están sobredimensionados. ¿Quién no lo iba a decir que esos años se quejasen de que tienen demasiado trabajo y que no pueden dar abasto a todo lo que hay? No pueden dar abasto por varias razones. Una de ellas es que las condiciones de trabajo son tan precarias que nadie quiere trabajar aquí. Y ahora mismo estamos en un momento que hay un cambio generacional. Todas las personas que nacieron entre el 60 y el 75 van a pasar a la jubilación, y no hay relevo para que estas personas vayan a trabajar. No hay relevo para que estas personas vayan a trabajar. ¿Por qué? Las personas jóvenes, porque no es un sector atractivo, porque con la que está cayendo y cómo están tratando a las personas, pues no hay. Todos escuchamos que no hay trabajadores para ser no hay trabajadores del sector, pero todos sabemos que lo que falta son condiciones de trabajo realmente para poder hacer que el sector sea atractivo y se pueda desarrollar un proyecto de vida en este sector. Independientemente que sea un trabajador de un hostal, de un hotel de 1 estrella, de 2, de 3, de 4 o de 5, la precariedad es galopante en todo nuestro ámbito. Y repito, todo aquello que habíamos conseguido en su día de estabilizar plantillas, calendarios laborales, que la gente tuviese previsión de los turnos, de los horarios, todo eso después de la pandemia se vino abajo, se rompió, y ahora nos está costando mucho que todo eso en los propios establecimientos hoteleros se pueda llevar a cabo, ¿no? Y esa es la pena en la que estamos ahora, intentar que las condiciones de trabajo vuelvan a ser medianamente las que eran antes, que tampoco eran para tirar cohetes, ni mucho menos, pero todo lo que nos ha traído el COVID ha sido aquellos derechos, porque todos sabemos que conseguir unos derechos cuesta mucho, pero que nos lo quiten, ahora que nos cuidemos, es de un plumazo, ¿no? Entonces, en esa situación estamos ahora mismo, ¿no? Gracias, Paco. Eulalia, ¿seguimos con hoteles? Sí. Hola, yo primero quiero dar las gracias una vez más a Albasur, porque ha sido gracias a Albasur que se ha conocido internacionalmente la situación de las camareras de piso y en referencia a la situación de la hostelería en general. Yo
llevo un tiempo sin trabajar, ¿vale? Porque, bueno, he tenido un accidente, he ido arrastrando, pero estoy al día porque yo vivo en Lloret de Mar, que es la ciudad segunda más visitada, creo que después de Barcelona, si no me equivoco, y entonces ahí o sea, el movimiento de hoteles es enorme, o sea, ahí prácticamente el monocultivo turístico, o sea, tú vas a Lloret y solamente vive del turismo. Todo, independientemente de una forma o de otra, depende del turismo, o sea, los lampistas, todo el mundo al final trabaja en hoteles, no hay industria, no hay nada, solamente es hostelería. ¿Vale? Entonces estoy muy al tanto de todo esto. La pandemia fue la excusa perfecta, porque es verdad, como bien dice Paco, que se había conseguido en algunos hoteles donde los sindicatos, los comités de empresas se habían hecho fuerte, se habían conseguido respetar por lo menos los convenios. Todo esto se vino abajo con la pandemia. Con la pandemia, claro, ellos siempre decían que no ganaban lo suficiente, pero el 2020 es que era real, es que tuvieron que cerrar. Es que ahí no había ninguna excusa. Entonces aprovecharon para seguir explotando a los trabajadores que ya tenían, pero a la vez, yo no sé si él está de acuerdo conmigo, Paco, pero a la vez también se nos encendió un chip. A la gente que llevábamos muchos años trabajando en hostelería, es como que, oye, que la vida es muy corta, que realmente queremos seguir haciendo este trabajo. Entonces muchas de las camareras de piso, que gracias a las Kelly, cuando yo digo que he trabajado de Kelly o que trabajo de Kelly, independientemente de a quién se lo diga, sin que me conozca de nada, yo después pregunto, ¿pero sabes lo que es? Y me dicen, claro, son camareras de piso que ganan muy poco y trabajan mucho. ¿Vale? Entonces yo me pongo contenta y digo, bueno, algo habremos hecho bien, ¿no? Cuando tú dices la palabra Kelly y la gente automáticamente lo relaciona con trabajar mucho y ganar poco. ¿Qué pasa? Que muchas de mis compañeras decidieron quedarse en casa y no seguir trabajando. La que estaba casada, bueno, pues si su marido era policía, tenía un buen sueldo, se dedicaba a cuidar al papi o a la mami o a los suegros porque ya eran mayores, o a los nietos porque ya nuestra generación tenemos una edad que nos tocaba cuidar, y además las mujeres por educación somos muy cuidadoras. Entonces decidieron no trabajar. ¿Qué pasa? Que se han encontrado en Lloret, están viviendo un problema muy serio, y es que no encuentran personal, pero no lo encuentran de verdad. Y después del COVID, los empresarios han seguido con la misma dinámica de querer recuperar el mismo modelo turístico que tenían antes del COVID, y de hecho ellos este año hablan de unas, o sea, hay unas previsiones buenísimas, ¿vale? Entonces, no encuentran personal, y no encuentran personal sobre todo cualificado, se quejan mucho. Mira, esto no lo vais a ver en los periódicos ni en las noticias, pero es que este hotel está justo delante de mi casa. La cadena Meliá ha abierto un hotel en Madrid, ¿vale? Perdón, en Lloret. Es la primera vez que la cadena Meliá monta un hotel en Madrid. El año pasado no pudieron abrir porque no encontraban camareras de piso. Este año han abierto tarde y siguen teniendo un problema. Y la cadena Meliá, dentro de lo que hay, respeta bastante los convenios. Pero se encuentran con que no tienen trabajadoras, no tienen gente cualificada. Sí que es verdad que en Lloret tenemos un problema enorme porque hay bolsas de pobreza, las listas del Banco de Alimentos son enormes. ¿Qué ocurre? Que están viniendo muchísimos extranjeros a Lloret porque saben que vienen y van a tener trabajo, hay demanda de empleo. Pero claro, esta gente puede que tenga muy buena voluntad, pero no son profesionales, entonces tampoco les hacen... no les hacen el apaño a los hosteleros. Y este año están hablando, de hecho yo hace muy poquito estuve en un programa de televisión donde se hablaba de morir de éxito en el sector turístico. O sea, estamos ganando tanto dinero, pero a la vez, primero por un lado no se encuentran profesionales y por otro lado se están creando bolsas de pobreza. Pero yo lo he explicado muchas veces, a mí no me importa hablar de mi situación personal, yo siempre he ido diciendo mi nombre cuando empecé en la lucha de las Kelly. Muchas de mis compañeras nos están dando la seguridad social incapacidades, pero son incapacidades que no se puede vivir en una ciudad turística con lo que nos están quedando de pensión. ¿Qué pasa? Nosotras dentro de muy poco vamos a ser un problema para los municipios turísticos, porque somos mujeres, muchas solas, divorciadas, mujeres con familia, pero que no tienen, digamos, el apoyo del sueldo del marido. Entonces vamos a ser un auténtico problema para los servicios sociales. Y esto es como que aquí está pasando algo que nadie se está parando a pensar
pero estamos generando un problema enorme. O sea, ¿cómo se puede vivir del turismo sin tener mano de obra, creando estas bolsas de pobreza? Y no sé, yo lo explico, y ya digo, yo soy camarera de pisos, ¿vale? Yo no sé, no puedo dar respuestas sociológicas, ni políticas, ni nada, pero estoy viendo que se está creando una burbuja que nos va a explotar en la cara. O sea, la situación después del COVID de las camareras de piso es terrible. O sea, pero para nosotras, y también, y bueno, a mí me hace gracia, pero no deja de ser un problema, también para los empresarios. Porque este hotel de la cadena Meliá es un hotel buenísimo, de hecho era un hotel de lujo de Lloret, que había llevado una temporada que había pasado de mano en mano, porque esto es otro problema que estamos viviendo en las ciudades turísticas. Ya no es el típico hotelito de la familia catalana, no, ya en tercera generación no se quieren dedicar a la hostelería. ¿Qué está pasando? Que lo están comprando fondos de inversión. Para los fondos de inversión, que para empezar no tienen ni idea de hostelería, o sea, apuestan porque es un activo seguro, o sea, el turismo es seguro, el turismo no se va a acabar, el turismo genera dinero, entonces un fondo de inversión compra un hotel. Cuando compra ese hotel, todos pasamos a ser activos, o sea, lo que quieren son, como lo explicaba muy bien hace poco una compañera, que yo tengo una amiga que tengo empresaria, solo piden ratios, quieren beneficios. O sea, las camareras somos personas que tenemos que hacer un número de habitaciones y trabajamos por ocupación. A mí hace muy poquito una compañera de Lloret me pasaba un mensaje y dice, mira Eulalia, son las 12 de la noche, me acaba de llamar la gobernanta y me acaba de decir que como mañana no hay clientes, que me lo coja de descanso. O sea, ¿cómo se puede planificar un día de descanso a las 12 de la noche? O sea, es que se están viviendo situaciones realmente surrealistas. Y, bueno, curiosamente las camareras de piso, pues seguimos ahí siendo, digamos, porque todas las noticias, me pasan muchas noticias, muchos reportajes, y todas las noticias que hablan de turismo, que hablan de hostelería, siempre nombran a la camarera de piso. Y en todos los canales de televisión, cuando hablan de que va bien o va mal, o de las previsiones turísticas, siempre te sacan a la camarera haciendo las habitaciones. O sea, creo que hay un problema enorme, No se está gestionando bien lo que es el tema turístico. Y bueno, yo creo que va a haber un momento en que alguien va a tener que hacer vías de... Bueno, ya me estoy metiendo en analizarlo y no es mi trabajo, Pero vamos, yo creo que el punto de vista del sector de hostelería con respecto a las camareras de piso, o sea, no ha ido a bien, a mejor, para nada. Es bastante peor que hace 10 años, porque yo entiendo que igual la gente está un poco aburrida de las que elige, porque dice, madre mía, estas mujeres llevan 10 años ya hablando y diciendo lo mal que están y quejándose, porque no somos mucho de quejarnos en las redes. Pero es que nosotras también estamos muy cansadas de llevar 10 años hablando con todo el mundo y que nadie nos escuche. O sea, las Kelly nos hemos hecho famosilla, entre comillas, hemos estado en la casa del presidente del gobierno, hemos ido a Europa, hemos hablado con Yolanda Díaz, con todas las políticas, yo siempre lo digo. Pero nadie parece reaccionar ante este problema enorme que es, tenemos muchos turistas, pero estamos generando pobreza en la clase trabajadora. Entonces, creo que va a llegar un momento que alguien va a tener que poner un poco la atención sobre el problema y pararse a pensar por qué los guías turísticos o por qué los vigilantes de playa, por ejemplo, o como me pasaron hace muy poquito unos apuntes, que resulta que lo que es Andalucía, creo que casi la mitad de la población no se puede permitir vacaciones, o en Canarias, que única y exclusivamente viven del turismo y cuidan a los turistas, la mitad de la población no se puede permitir hacer unas vacaciones. O sea, estamos llegando a unos extremos que yo creo que se va a tener que hacer algo, pero de pura desesperación. Gracias, Lali. Me he pasado de tiempo. Seguimos pasamos al sector reparto. Vale, bueno, yo voy a ser un poquito más breve, pero bueno, en realidad el sector de reparto nunca tuvo que reactivarse porque nunca paró, ¿no? También. Entonces, yo creo que cosas importantes que pudimos ver con el momento post-COVID es que coincidió con una legislación, es decir, pudimos ver durante la pandemia pues cómo había todo un boom, cómo se consideraba el sector del reparto un servicio esencial, pero que sin embargo pues los repartidores llegaban a nuestras casas pues sin los EPIs y sin nada básico, ¿no?
Todo esto coincidió con un proceso de la ley Rider que finalmente salió en el 2021 y creo que algo importante de lo que sirvió en esta época post-COVID, que pudimos ver que hubo como un pico y luego se volvió a normalizar, lo cual no es un proceso problemático para las empresas, porque al no tener gastos estructurales, falsos autónomos y subcontratas no tienen ningún tipo de problemas en gestionar estos picos. Pero pudimos ver que con la ley Rider al final, quien marca el día a día de los trabajadores pues no es el Estado, ¿no? Sino que son las empresas, porque básicamente nadie cumple la legislación y no pasa nada, ¿no? Eso sí que es un problema. Por ejemplo, si un montón de repartidores tuvieron que elegir entre si pagar la cuota de autónomos o el alquiler, porque Hacienda les está persiguiendo de por vida y seguramente les perseguirá de por vida, pero en cambio pudimos ver cómo, pese a más de 50 sentencias, una del Supremo y una ley Rider, actualmente ninguna empresa está cumpliendo con dicha legislación, ¿no? En cuanto a las condiciones laborales, siempre empeoran, en realidad siempre empeoran y parece que empeoran sin fin. Y yo creo que aquí es importante toda la parte a la que están sometidos los trabajadores del tema de la gestión algorítmica, ¿no? Normalmente cuando alguien o cuando una empresa empieza de este tipo, del sector de reparto, las condiciones dentro de lo malo pueden parecer pues hasta aquí, ¿no? Pero cada vez empeoran porque los sistemas de medición en cuanto a la productividad y todo el tema de gestión algorítmica no tiene fin. Es decir, si tú tienes que repartir tantos pedidos aquel mes para llegar a tener tu puntuación al 100%, o si te han penalizado y luego tienes que hacer 4, 5, 6 o 100 pedidos para volver a subir esta puntuación, estos números cada vez son más elevados, ¿no? Porque siempre entrará alguien que podrá llegar un poco más lejos que tú cuando estás cansado, ¿no? Entonces el número va aumentando, ¿no? Y si al inicio los repartidores teníamos que hacer tantos pedidos de comida, o los repartidores de Amazon o de UPS o de Seur tenían que hacer tantos pedidos al día, ahora este número pues ha subido, ¿no? Y por tanto, por el mismo precio siempre acabas trabajando un poquito más. Así que las condiciones siempre empeoran. ¿Qué hay que hacer, ¿no?, para poder darle la vuelta a esta situación? Pues pensamos en los sindicatos, ¿no? ¿Y cuál es la situación sindical? Pues la situación sindical es que los procesos judiciales se dilatan un montón. ¿Y quién tiene la capacidad de esperar un proceso judicial 3 años? Pues el trabajador migrante, si es que tiene la suerte de poder acceder a algunos derechos, si es que tiene esta suerte, igualmente no tiene esta capacidad de esperar. Por tanto, incluso el tema sindical y la militancia misma se convierte en un privilegio de unos pocos, ¿no? Esto sumado a que se trata de un trabajo donde poder tener espacios de encuentro con tus compañeros se hace muy difícil, ¿no? Así que a la vez vemos como es un sector súper precarizado, como la organización sindical es súper difícil, pero además los sindicatos tampoco están preparados para afrontar todo eso, ¿no? Si tenemos una ley Rider que habla del acceso al algoritmo, que es quien determina mediante qué parámetros se te está puntuando o incluso discriminando, tampoco podemos acceder a este algoritmo, ¿no? Y pese a que tenemos legislaciones, se convierten al final en papel mojado. Tampoco podemos hacer uso de estas legislaciones, ¿no? Así que yo lo que, así en resumen, lo que vería es una situación muy difícil, una capacidad organizativa también muy difícil, que se convierte casi en un privilegio, un sector que te permite generar ingresos de forma fácil y rápida, que se convierte en una salida para un montón de personas migrantes que no tienen otra salida y que además tienen la oportunidad de cambiar derechos, si es que los tienen, por poder llegar a fin de mes, ¿no? Y es que al final derechos laborales pues no se suelen masticar y esta flexibilidad de trabajar pues de lunes a domingo un montón de horas a veces es lo que permite pues poder enviar dinero a tu familia o producir por encima del salario mínimo, etcétera, ¿no? Así que, así un poco en resumen, esta sería la situación actual. Muy bien, estupendo. Vamos a bares y restaurantes. ¿Qué nos cuentas? Sabemos que en el último año no has estado trabajando en activo, pero llevabas también mucho tiempo. No, sí. Claro, me gustaría explicar un poco desde dónde hablo, antes de todo.
Hablo desde alguien que no es de aquí. Yo empecé a trabajar en hostelería cuando llegué a Barcelona y, como lo que ha dicho Nuria ahora hace nada, una forma, ¿no?, de vivir. Pues ahí empecé la carrera profesional en camarera y han sido muchos años, están siendo muchos años, todavía lo hago de extra. Ahora estoy trabajando en festivales, aunque no es mi trabajo, pues mi contrato de trabajo. Y entonces, claro, mi perspectiva es de un sector, es muy diferente trabajar en hostelería cuando tú naces aquí o cuando no. Entonces, he tenido contrato, no he tenido contrato, he pasado por diversos restaurantes, diversos bares, y en cada uno tienes una realidad diferente a la vez que es muy similar, ¿no? Entonces quería dejar esto un poco claro también. También por invitar si hay alguien que está aquí hoy que es del sector o ha estado en el sector y que haya tenido otro tipo de experiencia, porque es un sector muy diverso, ¿no?, en algunos aspectos. Durante el COVID sí que estaba trabajando ahí de una manera un poco diferente de otros compañeros, ¿no? En lo que es lo legal, ¿no?, el contrato de trabajo y todo esto. He observado la diferencia, mucho de lo que han descrito los compañeros aquí. Entonces, sí hemos tenido el ERTE ayudó a muchísima gente. Yo no tenía contrato, entonces a mí me dio completamente igual. Es como... tuve otra experiencia, pero sí que he visto que ERTE ha sido importante. La vuelta del COVID para los bares y restaurantes, yo creo que cualquiera como usuario ha observado un poco que ha sido gradual. Y exactamente así ha sido por los trabajadores. Ha habido una diferencia entre lo que eran los bares familiares y otros tipos de comercio, ¿no? Entonces tú como familia eres dueña del bar y tienes toda tu familia trabajando, han tenido una otra experiencia. Yo en este caso estaba sin estar, porque como dije no tenía contrato, en un bar en Gracia, y lo que he podido observar es que a la vuelta ocurrió un poco como con vosotros, que fue, no todo el mundo vino a la vez. Entonces se escogió uno u otro trabajador, los más antiguos, los que estaban hacía más tiempo, y se puso a esta gente. Entonces los demás de la plantilla dijeron, bueno, no sé cuándo voy a volver a trabajar, y empezaron proyectos por su cuenta, ¿no? Cosa que, bueno, hay experiencia de ellos, algunos resultaron, otros no. Pasó el tiempo y sí que volvieron a abrir. Y lo que puedo decir de la experiencia que tuve es que también se experimentó lo que has escrito un poco, la gente se quejaba mucho de no tener mano de obra especializada. Pero quien se quejaba eran mis compañeros, no tanto los jefes y jefas, que también se habrán quejado, pero tenía ahí mis compañeras un poco locas de algunas, pues, bueno, ahí hay anécdotas, ¿no? Historias personales. Porque les caía más trabajo. Les caía más trabajo, claro. También se observó en bares y restaurantes el aumento de turismo, yo creo que se observó en todos los sectores, ¿no? Supongo que vosotros también. Hubo una explosión turística así muy fuerte que dio la sensación de que era más de lo que era antes del COVID, y sin fechas, exactamente. Era como llega el invierno y estás como loco. Y yo observé también había mucha queja de la gente local. La gente local frecuenta los mismos lugares, o frecuentaba los mismos lugares que los turistas y les gustaba. Y eso ha causado ciertos problemas también. Ese aumento, claro, aumentaba el trabajo a todas las camareras, camareros de todo el mundo, y la mano de obra. Pero claro, es un poco complicado decir que la mano de obra no especializada generaba más trabajo a la gente, porque es como culpabilizar, ¿no?, a los nuevos que están entrando. Y muchísima, o sea,
La mayoría de nosotros no hemos hecho una formación. Hay los que hicieron formación, ¿no?, para trabajar en ese sector, y eso es estupendo. Y también estamos los que no hicieron ninguna formación para trabajar y hemos aprendido a llevar una bandeja con la práctica. Y entonces esa gente de mano de obra no especializada que está aprendiendo a la práctica a llevar una bandeja, no es su culpa que hay más carga de trabajo. Yo creo que toda la culpa en verdad es de un neoliberalismo, que es lo que he observado en la fala de todas las compañeras aquí de cómo ha ido el sector, ¿no? O sea, Barcelona es una ciudad, no solo Barcelona, no solo Lloret de Mar, yo creo que estamos viendo esto un poco a escala mundial. Habrá otros sitios en que está ocurriendo, que está calentando la economía con el sector turístico, y eso afecta a la clase trabajadora, lo primero, claro que sí. Efectos del COVID era la pregunta, yo creo que es un poco esto, ¿no? O sea, la gente que no tenía contrato, pues los efectos del COVID es búscate la vida como puedes, mientras estemos en la pandemia, y cuando abre la pandemia se ha intentado volver, ¿no? Tirando de los contactos anteriores a ver quién tenía trabajo y un poco las estrategias, ¿no?, de cómo vas a hacer. Perfecto. Yo diría que tenemos una primera marco de análisis que nos pone en evidencia la diversidad y la complejidad de eso que llamamos trabajo en el turismo. Es decir, porque a veces tenemos un cierto sesgo en los estudios, en el conocimiento del trabajo turístico en torno a los hoteles, y dentro de los hoteles en relación al departamento de pisos, que es en lo que fijamos más atención. En la primera mesa que hicimos, en la primera escuela de verano, además de hoteles, invitamos también a personas que trabajaban en comercio y como guías turísticas. Y hoy incorporamos nuevos subsectores. Entonces, de entrada, esa diversidad, pero que a veces también hay elementos en común que valdría la pena rescatar. Entonces, en esta segunda ronda, lo que os quería pedir es tal vez una intervención más corta, porque la pregunta es mucho más concreta. Ya habéis avanzado algunas ideas, pero si podéis identificar si en este proceso de reactivación, en estos, sobre todo este último año, si encontráis cambios en términos de organización del trabajo. Habéis mencionado ya el problema de la falta de personal. ¿Se está resolviendo de alguna manera? ¿Están habiendo cambios en términos tecnológicos? ¿Está habiendo incorporación de otro perfil de personas trabajadoras? Es decir, ¿detectáis algo en el sector en el que trabajáis que muestre algún tipo de dinámica de cambio o no lo encontramos? Y si os parece, empezamos con Eulalia, Nuri, Fernanda y Paco. Bueno, yo si hay algún cambio que se haya hecho, no lo he visto. No lo he visto. O sea, las camareras de piso seguimos trabajando igual que en los años 50, o sea, lo que es el mocho, el cubo, no se ha incorporado ningún avance de ningún tipo, todo lo contrario, lo que yo he observado ya por mis compañeras, porque yo después del COVID ya no he trabajado, de camarera de piso he trabajado de otras cosas, me he buscado la vida de otra manera, pero primero no me han dado trabajo por significarme, luego porque, bueno, aunque me lo hubiesen dado, yo mis condiciones físicas ya no estaban para trabajar, pero vamos, que yo estoy continuamente, todo el mundo ha pasado por el sector de la hostelería, o sea, todo el mundo tiene una madre, una hermana, una tía, alguien que ha trabajado de limpiadora, porque claro, las limpiadoras, ni siquiera los pisos turísticos, o sea, los pisos turísticos también necesitan que se limpien. A lo mejor no van a necesitar un jefe de barra, no van a necesitar un cocinero, van a necesitar una limpiadora fijo, o sea, eso es así. Mejoras ninguna, en ningún sentido. Es más, yo creo que después del COVID lo que ha pasado es que había trabajadoras fijas de muchos años que todavía estaban trabajando en el hotel, que estaban bien sindicadas, se han atrincherado, no han permitido que se les corte ninguno de los derechos que tenían, porque tampoco han podido, o sea, no es que no lo hayan intentado, es que no han podido, porque como llevaban 20, 30 años trabajando por la ley antigua, antes de la reforma laboral del 2012, pues tenían que darles un mogollón de pasta, que algunas estaban deseando que las despidieran, porque ya no aguantaban la carga de trabajo, las hubieran indemnizado, se hubieran ido a su casa y lo que hablaba antes, se hubieran quedado cuidando a sus nietos o a sus padres, ¿vale? O sea, mejoras, para nada. Es que ni siquiera, no sé de ninguna camarera que me haya dicho es que nos han puesto aspiradoras en el hotel para aspirar la moqueta de los pasillos, porque en Lloret tampoco hay mucha moqueta, como es un hotel de playa, los pasillos, o sea,
no veo que no veo, se quejan los hosteleros, ¿vale? Porque no encuentran, incluso hace muy poquito, creo recordar una noticia que el presidente del gobierno hablaba de ir a los lugares de origen a traer personal después del COVID porque no encontraban personal para trabajar. O sea, imaginaros qué locura, o sea, con la cantidad de parados que tenemos en el país, el mismísimo presidente del gobierno, que en ese momento era Pedro Sánchez, no sé si lo sigue siendo porque yo ya me he desconectado de la política, no puedo con ellos, no puedo, ¿vale? Entonces, decía esta barbaridad, o sea, ir a países pobres a traer mano de obra, o sea, hemos llegado a un punto, mejora ninguna, y como no se pongan las pilas, yo no creo que vayan a mejorar mucho para las camareras de piso, evidentemente. Gracias. Solamente una cosa, Lali, recuerdo una entrevista que tuvimos con un grupo de discusión en tu casa y había un montón de trabajadoras que venían de otros lugares, de países en los cuales tradicionalmente no habían trabajado aquí. Y cuando me refería a cambios, también me refería no solamente positivos, también de otro tipo. ¿Recuerdas que hablábamos con trabajadoras que venían de Ucrania, la presencia de trabajadoras subsaharianas? Sí, bueno, claro, ellas si vienen de países que son pobres, pues aquí encuentran, a ver, por decirlo, encuentran una mejor condición de trabajo. Y de hecho, en Lloret, por ejemplo, tú puedes venir de un país, tú te haces un patrón social en el ayuntamiento y eres digamos, un ciudadano de pleno derecho. Entonces, sí, claro, hay muchísima mano de obra extranjera que viene y se empadrona porque quieren buscar trabajo. De hecho, en los perfiles de las redes sociales, tú no eres de Lloret o tú no eres, casi cada día tú abres y miras a alguien que acaba de llegar y que te pide que si sabes de algún trabajo. Y luego también hay muchos empresarios que se meten para buscar trabajadores y te ponen, primero te preguntan si tienes papeles, y si tienes papeles te piden que contactes en privado. O sea, evidentemente, para la gente que viene de países pobres, pues esto puede tener una salida laboral. Es decir, que en lugar de buscar, ante la falta de personal, mejora en las condiciones de trabajo, estamos viendo un mayor interés por atraer personas procedentes de lugares más empobrecidos que tengan que verse claro, sometidos. tú imagínate una persona que viene de Gambia. Yo hace dos años tuve una experiencia que me trajeron gente de Gambia, claro, no sabían hablar ni castellano ni catalán, hablaban inglés y su gambiano, pero eso sí, eran unas personas enormes, guapísimas, fuertes. ¡Buah! Esto para los empresarios es jauja, es decir, o sea, de hecho a mí me decían que les enseñara cómo tenían que limpiar una habitación y yo no sabía cómo explicarles cómo tenían que limpiar una habitación. O sea, me veía como en los primeros años cuando yo emigré de Extremadura a Cataluña, que yo me hablaba con los extranjeros a gestos, pues con estas chicas también, porque también eran muy buenas chicas, pero no tenían esa costumbre. Por mucho que yo les explicara cómo tenían que hacer una cama o cómo tenían que barrer, recuerdo que era muy complicado. O sea, era muy complicado porque son gente que viene con muchas ganas. Lo que decimos, son mano de obra barata, están fuertes, pero no tienen ese conocimiento y sobre todo no saben ni la cultura, ni el idioma del país, ni la costumbre. Entonces sí, a lo mejor para ellos sí que puede resultar atractivo trabajar aquí, pero de hecho este hotel donde yo os comento esto que me pasó, al final desistió de tener mano de obra de esta gente. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, la experiencia que teníamos nosotros, por ejemplo, cuando vinimos. O sea, yo venía de mi pueblo que cobraba menos y nada trabajando de miñona, y a mí todo lo que me daban aquí me parecía bien y yo me puse a trabajar como una loca y bueno, no he parado hasta ahora. La gente que viene de estos países pobres no se integran con esa facilidad, es lo que yo he observado, no se integran. De hecho, hay pocas trabajadoras musulmanas, ¿vale? Por ejemplo, cada comunidad que viene a Lloret se dedican a un ramo. Por ejemplo, todas las fruterías en Lloret últimamente son de gente hindú, se dedican a la frutería. Pero falta esa mano de obra de hostelería, o sea, falta esa gente que se quiera dedicar a la hostelería por vocación. Eso es lo que yo he observado. Sí, bueno, yo he respondido un poquito antes, suelo hacer eso, que me preguntan una cosa y respondo las tres. No, pero así como transformaciones, en realidad no. Sí que hemos podido ver, por ejemplo, ¿no? Porque nos acostumbramos rápido, ¿no? Yo me acuerdo que hace 7 años o así el paisaje no era lleno de mochilas de colores, ¿no?
Luego vinieron todas estas empresas tipo Getir que veíamos en todos lados y ahora ya no está más. O Gorilas también. Y distintos modelos. Es verdad que en Barcelona esto justo se ha frenado un poco, también gracias a algunas normativas. Con todo el tema de la ley Rider y tal, lo que ha pasado es que se ha pasado mucho de un fraude a otro, realmente. Just Eat ahora parece que es la mejor empresa porque firmó un convenio colectivo con UGT, comisiones un poco dudoso, pero bueno, está ahí, es un convenio, pero en realidad Just Eat, por ejemplo, fue una de las líderes en cesión ilegal, ¿no? Esto es una práctica también que estamos viendo mucho en las empresas y que sobre todo cuando salió la ley Rider todas pasaron a este otro, todas no, pero sí Uber Eats, por ejemplo, y tal, pasaron a este otro fraude que sería como una subcontratación, pero en vez de externalizar la actividad lo que estás haciendo es dirigirla, pero tienes una empresa fantasma que se encarga de la contratación y de esta manera no solo puedes pagar por debajo de convenios, sino que legislaciones como la ley Rider no te sirven nada porque no puedes pedir información algorítmica en tu empresa si la empresa contratante es la empresa fantasma y no la que tiene la herramienta principal de trabajo, que sería en este caso la aplicación que se usa para trabajar, ¿no? Luego todas volvieron al ver que Glovo lideraba el que no cumplía esta legislación, pues también al falso autónomo. Y han seguido pues así, de un lado a otro, cesión ilegal, falso autónomo, ETTs, en cualquier caso pues el resultado es siempre el mismo, ¿no? Precarización, no puedes aplicar el derecho laboral o tienes muchas dificultades para hacerlo y a nivel sindical pues tienes que estar peleándote unos cuantos años para demostrar lo que es obvio, que tienes la razón, ¿no? Pero aún así tener la razón no te garantiza mucho para protegerte como trabajador. Así que ha sido como unas transformaciones de un fraude a otro y ya. Lo que sí se ha ido viendo es que cuando salen legislaciones el problema no es solo la efectividad de la legislación misma, sino el conocimiento de los comités de empresa o de los sindicatos de qué abarcan estas legislaciones. Y esa es otra parte y otro reto que tenemos, ¿no? Todas estas empresas lo que estamos viendo es que toda la parte de organización del trabajo es gestionada a través de procesos algorítmicos que no son omnipresentes, siempre tienen alguien detrás, ¿no? Pero son procesos automatizados y hay un gran trabajo también por parte de la clase trabajadora en identificar la relación entre la gestión algorítmica y la vulneración de derechos. Es decir, hay un montón de acciones por parte de las empresas que pueden ir desde el despido o desconexión, si usamos este lenguaje que usan, ¿no? Pero también hay un montón de sanciones relacionadas con el tema de productividad, hay un montón de temas relacionados con prevención de riesgos laborales y salud laboral, hay un montón de temas relacionados con el estrés, pero que aún así, cuando se luchan desde los sindicatos, si es que hay organización sindical, no se abarcan desde la perspectiva de quiero acceder al algoritmo y quiero ver mediante qué razones y por tanto mediante qué parámetros tú a mí me estás sancionando, ¿no? Me estás dejando sin trabajo, me estás dejando sin pedidos, etcétera, ¿no? Eso en el sector en general, que hemos de pensar también que el sector podemos ver desde comida a domicilio hasta comercio local, hasta distribución urbana de mercaderías, que hemos visto también estos años cómo entran fondos de inversión con grandes triciclos hablando de sostenibilidad, pero duran luego un año y también precarizan o pagan por debajo de convenios o no pagan las horas extras, etcétera, ¿no? Y luego pues las que ya conocemos, y luego están las empresas más tradicionales o que conocemos desde hace más tiempo, pero que ya han cogido estas dinámicas de estas empresas más innovadoras que han entrado de plataforma, ¿no? Así que las transformaciones, yo creo que lo que está pasando un poco es que estamos viendo como estas dinámicas de estas empresas que han entrado recientemente ya empiezan a formar parte de la cotidianidad de empresas más tradicionales del propio sector. Mientras hablabas estaba pensando que quizás mi primera respuesta a esa pregunta era no he visto muchos cambios, pero quizás la forma como consigues, como encuentras el trabajo. Yo soy de la época de loco y yo no sé cuánta gente aquí ha vivido loco.
muy diferente de redes sociales, ¿no? Porque no tienes tu cara ni tu foto ahí. No tenías, eso ya no existe. Y un poco que identificabas por el anuncio cuál trabajo no te pedían papeles y cuál trabajo no, o cuál trabajo sí te iban a pedir en mi documentación. Pero quizás, no sé si es un cambio o si quizás ha sido algo muy, muy gradual que haya ocurrido en Barcelona. Pero puede ser que haya una mayor dificultad en encontrar un lugar para trabajar fijo por muchos años, ¿no? Que sea tu local de trabajo, soy la camarera de este restaurante y aquí me quedo. Hay una rotación bastante grande y también supongo que es un área de trabajo en que mucha gente usa para tirar, ¿no? Que no está mal tampoco, pero voy aquí a hacer este trabajo, algo provisional. Hago este trabajo aquí mientras no logro mi objetivo, que es este otro, ¿no? O aquí junto dinero, o con esto puedo manejarme. Tengo un contrato en este bar, tengo no contrato en este otro bar o en este otro trabajo que no sea necesariamente hostelería. Y así llego a fin de mes, o puedo ahorrar para un proyecto, o puedo pagar la universidad, porque quien consigue becas realmente aquí, me encantaría entrar en este momento. Y me hizo mucha gracia lo que dijiste de que otra cosa es que uno sepa que la legislación cambió, ¿no? Y me acordé de alguna vez que alguien me ha dicho, yo estaba ahí hablando con alguien de aquí, porque necesitaba algo y me dijo así enojada, pero salió en el boletín oficial. Y yo me quedé, o sea, la gente en este país lee el boletín oficial. Madre mía, ¿no? Qué choque cultural. La gente en España se entera de las cosas realmente con los boletines oficiales. Es como que Sí, nos desayunamos con el BOE. Sí, ¿verdad? ¿Paco? Sí. Bueno, yo un par de apuntes primero de lo que ha ido saliendo y luego intento responder a la pregunta, ¿no? Una de ellas es lo que comentaba Eulalia, ¿no? Las dos poblaciones más receptoras de turismo en Cataluña es Salou y Lloret de Mar. En cambio, si miramos las dos poblaciones que tienen la renta per cápita menor en Cataluña, volvemos a encontrarnos con Salou y Lloret de Mar. Y eso es significativo de que tenga un mayor turismo o mayores personas que vayan a visitar el país, no es significativo de que esa región sea más rica o esté en mejores condiciones la población. Todos sabemos en Lloret de Mar donde viven todos los trabajadores que están apartados totalmente en la zona de arriba de la montaña, apartados totalmente como un gueto de la zona de trabajo. Pero curiosamente, esa es una reflexión que nos debemos hacer, ¿no? Que las dos ciudades que más reciben turismo, que más viven del turismo, en cambio son las dos poblaciones con la renta per cápita más baja de toda la autonomía. Eso como reflexión. Luego otra cosa que ha salido, que también me ha llamado la atención, es que es eso mismo que estáis diciendo. Las patronales y los empresarios lo que están buscando ahora mismo es una forma de seguir teniendo mano de obra barata. Y como saben que las personas que estamos aquí y estas segundas generaciones ya no aguantamos esa historia, o las de mi generación ya no van a, lo que aguantamos nosotros, esto las personas no lo van a aguantar porque se valora más el tiempo libre y otros valores que están en la sociedad que me parece muy bien y muy loable, ¿no? Esto está haciendo que no tengan mano de obra. ¿Cuál es el modo operandi? Lo que ya se había hecho anteriormente. Si nos vamos a Francia, a los años 80, Citroën, Renault, no tenían mano de obra para trabajar. ¿Dónde fueron? Fueron a Gambia, fueron a países de África a buscar mano de obra en origen, que no tenían idioma ni tenían absolutamente nada. Estas personas fueron a Francia y trabajaron para la Citroën y para Renault, que en aquel entonces la industria del metal era una de las más potentes en Europa, a el tema de fabricar coches y demás. ¿Qué hizo esto? Que las segundas generaciones, los padres más o menos pudieron subsistir con una precariedad galopante,
Y las segundas generaciones son esto que nos encontramos hoy en día, que de vez en cuando salen las noticias y lo tapan mucho y están muy vivos, que son todos estos guetos que hay alrededor de París, que son ciudades de 80, 90.000 personas, son barrios enteros donde la gente no tiene proyecto de vida ni tiene futuro ninguno, porque por desgracia el auge del fascismo y de la ultraderecha está haciendo que todas estas personas, por el mero hecho de llamarse de un apellido determinado o tenga un apellido árabe, automáticamente no puedan entrar en el mercado de trabajo, y eso hace bolsas de pobreza y bolsas de marginalidad. Pues me da la sensación de aquí que se quiere repetir un poco todo este mismo sistema, ¿no? De traer el origen, contratar el origen y crear esas bolsas de pobreza a futuro, y en vez de hacer un sector que sea atractivo, que sea profesional y que tenga gente que le guste ir a trabajar. Pero hoy por hoy todo lo que nos encontramos es todo lo contrario. ¿Cuántos profesores? Estamos en un centro docente, ¿no?, de estudios de hostelería y turismo, me dicen que no llegan sus clases, que sus clases ya no, la matrícula ya no se llenan en los centros, ¿no? Y otros me dicen ya directamente que están preocupados porque, como frustrados, de que preparan un profesional para la hostelería para que luego en 1 o 2 años acabe abandonando el sector porque se dan cuenta de que los están explotando, ¿no? Con salarios bajos y sin necesidad de un futuro, ¿no? Y volviendo a la pregunta, lo que decías el tema, sí que hemos notado después de la pandemia, pues temas de cambios, ¿no? El tema de la digitalización, por ejemplo, ha hecho que haya menos recepcionistas en los hoteles, que las cargas de trabajo sean mayores, menos recepcionistas porque ya todos hacemos el check-in online. Igual que hay en un aeropuerto, pues se hace en un hotel. Cuando la gente ya viene directamente con la tarjeta, es escanearla prácticamente y ya el check-in pues ya está hecho. ¿Qué he notado también? Que nuestros compañeros y compañeras se enferman continuamente. Hay un nivel de asentismo como no había habido nunca anteriormente, por esas cargas de trabajo, por esas condiciones de trabajo en la que nos vemos envueltos en el día a día. Ya no por el volumen, que sí, sino que las plantillas están muy poco dimensionadas a raíz para dar servicio mínimamente decente a las personas que vienen como usuarios. Y esos cambios están ahora mismo. De hecho, lo que están planteando ahora las patronales y siguen insistiendo en que las mutuas de trabajo, que son mutuas de trabajo, sabéis que están pagadas por las patronales, están intentando que esas bajas sean seguidas por las mutuas de trabajo para dar las altas mucho antes para que se incorporen las personas tan trabajadoras. Pero si yo tendría que decir cómo veo yo a mis compañeros y compañeras del sector, muchos enfermos por ansiedad y por estrés, porque ya no solo la carga de trabajo, sino aparte de la carga de trabajo emocional, porque todo esto de la digitación lo que hace es que los ratios de trabajo, los momentos de descanso sean menores, que te estén explotando al 100% y que no tengas ningún tiempo de paro de aquello de los 2 o 3 minutos para intentar descansar o tal, porque es continuo a lo que nos llevan en temas de cargas de trabajo. Gracias, Paco. Tercera ronda. ¿En qué punto estamos en capacidad de resistencia? ¿Qué demandas? ¿Cómo está el sector? Es decir, ¿cómo respondemos ante esto? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué estáis planteando desde vuestros respectivos sectores? Y hacemos la ronda ahora. Nuri, Fernanda, Paco, Eulalia. Vale. Bueno, yo creo que una de las principales demandas es obvio, ¿no?, que se cumpla la legislación. Hay una parte de la ley Rider que todo el mundo dice, pero es buena, pero es mala, está bien, está mal. Bueno, en realidad no está mal porque dice lo que ya dice una sentencia del Supremo, ¿no? Sí que igual es insuficiente, pero hay toda otra parte que de hecho cuando fuimos a la reunión con el Ministerio de Trabajo también comentamos y fuimos de la mano del movimiento de regularización ya, y hay todo el tema también de la ley de extranjería que tiene mucho que ver cuando hablamos en estos sectores, ¿no? No es solo la ley Rider, es mucho más profundo que eso y tiene mucho que ver también con eso. Y a estas empresas les interesa además tener un montón de personas migrantes, que esta es su única salida. Y además no tenemos tampoco números de cuántas personas hay trabajando en estas empresas, es imposible. No tenemos casi ni números reales de las cuentas que hay activas, pero tampoco sabemos cuánta gente hay detrás de cada cuenta, ¿no? Así que yo creo que es importante incidir en esta perspectiva. Luego también hay todo un tema que cuando tendimos a hablar de una problemática generalizamos, ¿no? Y en realidad, por ejemplo, estos trabajos no afectan lo mismo a un hombre que a una mujer, porque no es lo mismo para una mujer estar un montón de horas en la calle y no tener un baño, por ejemplo, ¿no?
Cruzcaya Hidalgo de Ecuador hacía un trabajo donde hablaba de una enfermedad común de las mujeres en trabajos de plataforma, es por ejemplo la cistitis, ¿no? O qué pasa cuando menstruamos. Y luego la transparencia algorítmica, ¿por qué? Porque yo creo que es de las principales demandas, ¿no? Porque un algoritmo, por ejemplo, no dirá pues de un banco no doy créditos a los pobres, pero sí sabrá dónde hay más pobres, en qué códigos postales, ¿no? Un algoritmo igual no dirá pues le doy menos trabajo a las mujeres, pero ¿qué pasa si una mujer viene de toda una jornada de trabajo reproductivo o está menstruando, sus tiempos no son los mismos que las de un compañero, ¿no? ¿Cómo le castiga o cómo le puntúa el algoritmo? Pues tenemos que saber que hay estas discriminaciones y si no accedemos a los parámetros mediante los cuales el algoritmo decide sobre nosotros y nosotras como trabajadores, es muy difícil defender unos derechos y sobre todo localizar todas estas discriminaciones que ya de por sí están presentes, ¿no? Y están presentes también porque al final la gasolina de cualquier algoritmo son los datos y los datos ya de por sí son sesgados, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la temperatura media, estamos hablando de la temperatura media de un hombre, cuando hablamos del tamaño medio de un móvil es según el tamaño medio de la mano de un hombre y absolutamente todos los datos son sesgados y estos datos son justamente la gasolina de dichos algoritmos, ¿no? Y luego hay como un debate en todo eso que ya nos hemos quedado atrás porque siempre hablamos de la regulación, pero nos hemos quedado atrás también de pensar si realmente la automatización de ciertos procesos en cuanto a la organización del trabajo o en ciertos ámbitos, como de fronteras, como de mujeres maltratadas, etcétera, si debería existir esta automatización de procesos ahí, ¿no? Quizás no debería de existir, quizás no debería haber automatización en ciertos ámbitos, sobre todo de la organización del trabajo. Y en este debate ya nos hemos quedado atrás, pero yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Yo he estado hablando mucho de la parte sindical, estoy en una cooperativa donde también estamos trabajando con una plataforma, pero a la hora de pensar esta plataforma que desarrollamos entre muchas cooperativas, ahora mismo 60 en todo el mundo, pues en cada asamblea pensamos en cuál será el próximo paso de desarrollo tecnológico, ¿no? Y cuando pensamos en la automatización siempre pensamos, una, hasta dónde llega, dos, que siempre sea transparente e interactiva, ¿no? Y yo creo que estos son como los puntos centrales. Creo que es la gran lucha laboral ahora mismo. Son cajas negras y no podemos acceder a ellas, y hasta que no podamos acceder a ellas tampoco podremos aplicar el derecho laboral. Y esto creo que es el eje de todo, ¿no? No nos podremos defender ante discriminaciones, no nos podremos defender de la misma forma ante vulneraciones, y lo peor de ello es que si empezamos la batalla, dicha batalla igual se convierte en demasiado larga y se convierte, como he dicho antes, en un privilegio de unos pocos. Así que esta sería un poco la situación actual, y para cerrar ya mi intervención, pero algo que ha dicho también a Fer del BOE, ¿no? Pero yo cuando entré a trabajar a Deliveroo no tenía ni idea de un montón de cosas. Yo fui a darme de alta de autónoma porque necesitaba mi cuarto curro y pues para mí era un trámite, ¿no? Y no solo es quien se lea el BOE, ¿no? Sino que hay una parte sindical. Cuando tú entras en un sindicato aprendes. Y aprender es el primer paso para ser consciente de aquellos derechos que se están vulnerando y, por tanto, para incentivar o para despertar el sentimiento de indignación, que es básico para cualquier movimiento y para cualquier lucha social. Así que creo que es súper importante también destacar la importancia de los sindicatos, por más que ahora se estén quedando atrás y por más que tengan muchos retos en adelante, porque al final es creo que la única vía para defender. Y además, yo por ejemplo al cabo de 3 años, pero conseguí algo que es la nulidad, y conseguí la nulidad ante el despido, la desconexión como la llamaron, porque se vulneró un derecho fundamental, y no tenemos el derecho fundamental y no se vulnera nuestro derecho fundamental a la acción sindical si no estamos en un sindicato. Así que a veces da miedo entrar en un sindicato, pero el mejor camino siempre es entrar, y cuanto más ruido mejor, porque si te despiden siempre tendrás la vulneración de este derecho fundamental, que solo es posible pues a través de los sindicatos. Bueno, desde restauración, hostelería, camareros, es que estoy bastante de acuerdo con Uri, que si no pensamos en todas las discriminaciones
Yo no puedo hablar de derechos laborales, porque quien tiene derecho laboral es quien está ahí con su contrato, con su documentación y está inserido en el sistema, ¿no? Hay millones de maneras de no estar inserido en el sistema. No es tan fácil conseguir todo esto y entonces quizás sí que deberíamos empezar a plantear el movimiento de regularización ya como un ejemplo, otras formas de organización social, de luchas desde la gente misma, como los Kellys, como los riders, y ver de qué manera también esa gente, según lo que viven, esa gente, no sé si son ofensivos en castellano, lo siento, no es mi idioma, la forma como vive la gente, de qué manera también quieren o les va bien, les conviene estar inseridos dentro del el convenio, y que luchen, o sea, ¿no? Que se puede hacer desde la necesidad de la persona misma, restablecer unos ciertos derechos laborales, porque no sé si me explico. Vale, yo creo que ¿quieres decir que si, por ejemplo, a ti a lo mejor no te interesa ahora en ese momento de tu vida porque es algo provisional no estar en el sistema y que no te aseguren porque te sale más a cuenta hacerlo en negro? quiero decir que vienes de otra realidad de trabajadora y como persona inmigrante aquí, yo entro en la realidad de los derechos laborales de la gente que se ha establecido en España desde no sé cuál siglo. Tú ves un poco al margen de todo esto, ¿no? La gente que está como tú. Bueno, yo creo que sí, muchas veces hablamos sí. del estado de bienestar, si es que El existe, ¿no? el Pero estado de no, bienestar social es una claro. idea muy europea. Entonces entiendo también que para la gente, ¿no? Migrante es lo que decíamos antes, o sea, defender unos derechos que ni siquiera tienes, ¿Qué derechos son ¿qué estos? sentido tiene, no? Entonces también en un país donde tampoco muchas veces sabes si vas a estar más y menos y donde pues no te da nada prácticamente más que sufrimiento y precariedad, que vas a estar luchando, ¿no? A veces, claro. No ves la necesidad de luchar, porque no ves la necesidad de quedarte ahí mucho tiempo. No, es que es diferente, sí que ves la necesidad de luchar, pero igualmente empiezas luchando por otro lado hasta llegar a lo que son la ley que rige tu trabajo, ¿no? Que es tu BOE, tu convenio. Yo como camarera, hasta que yo llegué a tener el derecho de, vale, pues este es el convenio que me toca, ¿no? Yo tengo este derecho laboral. Yo puedo leer este convenio y descubrir que yo soy la camarera 1, 2, 3, 4, hay un montón de tipos. Y te engañan porque no lo sabes, porque no estás inserido socialmente. No es que no estás inserido socialmente porque no quieres, pero porque hay un montón hay varios ciclos que te mantienen en esa precariedad, ¿no? O que te retornan a otro lado, a otro punto. Hay otros ciclos desde tu vida como inmigrante que te pueden retornar a un punto que no, o sea, el derecho laboral no es lo primero que tienes en tu vida. Entonces, si se quiere hacer una lucha conjunta, hay que considerar todas estas otras cuestiones de las que vienen otros trabajadores que sí que viven aquí, sí que están aquí y estamos. Y sin esto es que vamos a seguir hablando de derechos laborales de una cierta parcela de la población y termina siendo lo que ha dicho Nuri, se me fue la palabra. Un privilegio. Un privilegio porque hay una discriminación por otros lados. Y ni me hables de género y la cistitis. Yo el primer trabajo que tuve en Barcelona no podía tener pausa para beber agua y ir al baño, pues que ni se me ocurría ir al baño. Y si tenía fiebre y estaba enferma, no podía tampoco dejar de ir a trabajar. Nunca. No tenía un momento de descanso. Y eso no es... Esto fue mi vida y ya fue, ya está. Eso fue, no, he vivido unas cuantas veces y ya está. Y yo sé que hay mucha gente que vive esto y cosas aún peor, más difíciles, ¿no? Entonces, ¿de qué derecho laboral estamos hablando si yo estoy en este trabajo que no tengo contrato, pero lo necesito? Porque si yo no hago dinero aquí trabajando en lo que sea que consigo,
yo no puedo pagar todo lo que tengo que pagar para regularizar mi situación en España. Entonces no hay una inserción. O sea, la inserción cultural para mí es un tema... no podemos hablar de eso si todavía tenemos que debatir temas socioeconómicos y discriminaciones que son terribles, que vienen ya de un sistema capitalista y colonialista. Entonces estoy yendo un poco más lejos, lo siento. Pero es que también en este sector, volviendo al sector de trabajo en el que yo he estado trabajando, en mi experiencia yo no he visto ningún sindicato, no he visto una organización sindical o organización por los derechos laborales de camareros, camareras y camareros. Si existe, si alguien conoce, me encantaría, o sea, descubrir. Yo dejo la pregunta a todo el mundo que está aquí y yo creo que esto hace falta también en ese sector, como hay en todos, ¿no? O lo que estábamos hablando tú y yo antes de entrar, de organízalo tú, ¿no? Que tú me dijiste, mira, empiézalo tú. Empiézalo tú. Empieza tú el sindicato o la asociación. La asociación. No esperes que te lo dé nadie porque está claro exacto. que hay que espabilar. ¿Os parece seguimos la ronda? Sí, sí. Sí, la pregunta que era, ¿qué esperamos? ¿Me toca? ¿Qué esperamos las camareras? Le tocaba a Paco, pero puede ser. No, pensé que venía así en orden, así. Está bien, sigue tú. No, pero Paco habla muy bien, mejor le dejo para después de mí. Debes explicarte muy bien. Paco habla muy bien. Sí. Lali, demandas. ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuál es el estado nosotros de la llevamos reivindicación? 10 años ya pidiendo lo mismo. Estado de organización, capacidad de resistencia. Resistencia tenemos un montón. Sí, es verdad, las Kelly y las camareras de piso somos mujeres muy sufridas, ¿vale? Somos mujeres que venimos del sector más bajo, de hacer un trabajo que nadie valora, porque no valora, nos siguen llamando las invisibles 10 años después, y mirad que se han hecho obras de teatro, películas, o sea, toda la vida y por haber, pues se nos sigue llamando las invisibles. Yo creo que las camareras de piso seguimos esperando que se regularice nuestra situación, como le hemos dicho infinidad de veces a los políticos, que se nos prejubile, que se dé algún incentivo a este trabajo, porque muchas de nosotras hacemos este trabajo por vocación, porque nos gusta. Porque yo dejo la habitación limpia y voy a mi casa más contenta porque me gusta. Yo sé que hay gente que me dice, no puede ser. Digo, pues sí puede ser, porque yo no lo veo como quitar mierda a los turistas. Yo lo veo como que estoy haciendo que la gente que viene a pasar sus vacaciones esté a gusto, esté en un sitio confortable, porque a mí me gusta la limpieza. Yo voy a mi casa y yo disfruto con mi casa limpia. Y yo quiero que la persona que viene de vacaciones a Lloret tenga la misma sensación, porque quiero pensar que no todo el mundo viene a emborracharse y de discoteca, sino que hay familias que vienen a disfrutar del buen tiempo, del paisaje de Lloret, de estar juntos, de su tiempo. Entonces, a mí me gusta. Me encantaría que se hiciese, pues lo que le hemos dicho muchas veces a Yolanda Díaz, que como dije en la última intervención en televisión, lo tomó nota en un papel así con mucho entusiasmo, en un cuaderno, no sabemos dónde dejó el cuaderno porque han pasado 2 años o 3, creo recordar, y no se ha hecho nada de lo que nosotros le dijimos que tenía que hacer, que ella nos prometió que iba a hacer, porque nosotros hemos tenido promesas de los políticos. Y no de los políticos de los municipios, sino de los de arriba. Hemos estado 4 veces... No, la última vez me corrigió una Kelly. Habíamos estado, me dijo 6 veces en el Parlamento Europeo, hablando con el comisario de la Unión Europea, haciéndole las mismas demandas. Queremos tener una formación, igual que hay ciclos formativos de grado medio para la cocina, para los camareros, que se hagan ciclos formativos para las camareras de piso, para las limpiadoras. De limpiar y ordenar una habitación no es tan fácil como todo el mundo cree. Todo el mundo dice, eso lo hace cualquiera, lo que decimos, igual que servir copas, eso lo hace cualquiera. Y como es algo provisional, pero todos a lo largo de la vida, yo hablo con muchísima gente cada día, porque a mí me encanta hablar con todo el mundo, y todo el mundo de la costa, de Barcelona, en algún momento de su vida, aunque sean gente con una profesión muy seria, han pasado por el sector de la hostelería. Se han visto obligados pues, a hacer horas limpiando, si son mujeres, a servir copas. O sea, todo el mundo se ha visto obligado a pasar por este entorno. Entonces, si conseguimos que se nos dé una formación, que se nos jubile antes, porque una mujer, pasando los 50 años, empezamos a tener osteoporosis. Pues que es así, nos guste o no nos guste. Yo he hablado con muchas feministas y yo las entiendo, pero las mujeres biológicamente somos diferentes. ¿Vale? Entonces empezamos a tener muchos problemas, no podemos seguir haciendo esa cantidad de camas y mantener esos ritmos de trabajo. Entonces deja que nos jubilemos
a los 60 años, y seguramente muchas de las chicas jóvenes que no sirven para hacer carreras universitarias van a ver en esto una salida laboral buena. Bueno, pues eso lo hemos dicho a los políticos por activa y por pasiva. Luego, hace muy poquito nos hablaban de eso que tú comentabas de los algoritmos, yo hace muy poquito me enteré de lo que era, ¿vale? Pero una Kelly de Madrid, hace muy poquito me dice, Lali, en el hotel donde yo trabajo es un hotel de lujo de Madrid, nos han dado un iPhone, y nos han dicho que ahora vamos a trabajar con una aplicación, que nos va a decir el tiempo que tenemos que usar en cada habitación, nos van a decir, y por la noche, supongo que estaba hablándome de algoritmo, no lo tengo muy claro, y por la noche esa aplicación va a organizarnos el trabajo del día siguiente. Y yo le dije, qué bien, Marimar, pues que traigan esa inteligencia artificial a un hotel de Lloret que yo conozco, que el primer día va a petar el móvil. Va a petar porque no va a ser capaz de hacer todo lo que hace una camarera en esas 8 horas. Bueno, iba a decir 8 horas, pero es que ahora las están cogiendo por 6 horas, las están cogiendo por 5 horas. Como yo hablaba hace muy poquito con un sabiondo de estos de la televisión, un empresario, que me decía que ahora todos los contratos eran fijos. Digo, ¿pero qué me estás contando? Digo, usted y yo no vivimos en el mismo país. No vivimos en el mismo país, porque esto no es la realidad. La realidad es que, a pesar de de la reforma, o como quieran llamarlo, porque para mí fue un parche que se hizo, no se arregló nada. O sea, ¿a ti qué más te da que te hagan un contrato indefinido si te van a hacer un contrato por 4 o 5 horas? Y como el periodo de prueba es tan largo, te van a despedir cuando ellos quieran porque no han pasado el periodo de prueba, o porque muchas veces, y tú sabes que lo hemos hablado muchas veces, te despiden por bajo rendimiento, y ¿qué más da? Que el contrato sea indefinido, que queda muy bien para los titulares, ¿vale? En campaña electoral, pero eso no ha sido una solución, no ha sido una solución para nada. Entonces, las Kelly seguimos esperando que los políticos se dignen a decir, a ver, tenemos un sector turístico, una industria enorme, vamos a mirar de arreglar las cosas de otra manera, vamos a profesionalizar el sector, vamos a hacer lo que yo he aprendido gracias a Albasur, vamos a hacer que el turismo social sea una realidad, que los turistas no sean los ingleses que vienen a Magaluz a emborracharse, a hartarse de follar, vamos a intentar que la clase de turismo sea diferente, que el turismo, que cualquier persona trabajadora pueda irse de turismo a Lloret y encuentre un ambiente adecuado y que se pueda permitir hacer unas vacaciones en Lloret de Mar, porque a fin de cuentas trabajamos aquí, vivimos aquí y tenemos un sector, o sea, la Costa Brava es espectacular, y yo siempre lo digo. O sea, Lloret, que los políticos se gastan un montón, los municipales, se gastan un montón de dinero en promocionar Lloret, pero ¿qué vas a promocionar? Pero si Lloret se promociona solo. Si hace muy poquito una vecina mía se fue de vacaciones a Japón, a un piso, porque le encanta Japón, y se fue allí, alquiló un piso para pasar no sé si fue un mes con su novio. ¿Y qué creéis que fue lo primero que encontró cuando abrió el piso de Japón? En el salón de la casa. Que hasta hace poco tenía la foto en el móvil. Una foto del castillo de Lloret. Una foto del castillo de Lloret, como yo le dije al alcalde, pero si Lloret no necesita promoción. No necesita que te gastes los fondos europeos en promocionarlo, en hacer rallies, en hacer firas en Dianas, que hace muy poquito tuvimos una, en hacer festival de drones, en verano, que eso debe costar un cojón de mico. O sea, no necesita eso Lloret. Lloret, igual que Barcelona, igual que Salou, necesita empresarios con conciencia, y sobre todo necesita que las asociaciones, porque yo me peleo mucho con los sindicatos, y nunca me llevo bien con los sindicatos, a pesar de haber estado sindicada muchos años, porque yo intentaba que las asociaciones dieran prestigio al trabajo de las camareras de piso. O sea, yo estoy orgullosísima de ser una Kelly, y me encanta la palabra orgullo de Kelly. Hay gente que la ve mal. Hace muy poquito una de las empresarias de Río dijo que en su hotel no quería Kellys. No sé a qué se refería exactamente, como algo en tono despectivo. Yo estoy muy orgullosa de ser la que limpia, muy orgullosa, es un trabajo muy digno y muy bueno, y sobre todo es un trabajo indispensable. O sea, es que es indispensable, es que un hotel no vende habitaciones sucias, un hotel sin limpieza no es un hotel. Entonces, empoderarnos como sociedad, hacer asociaciones para darle ese prestigio, que por favor los sindicatos nos ayuden y nos respeten como asociaciones. Yo lo he pedido muchas veces, y lo he pedido por activa y por pasiva. He sido muy crítica con los sindicatos porque realmente yo creo que no han hecho su trabajo como tenían que hacerlo o como podían haberlo hecho. Entonces, las asociaciones tenemos que hacer presión a los sindicatos para que los sindicatos vuelvan a tomar conciencia de que son una herramienta muy importante, ¿vale? Y a partir de ahí presionar a los políticos. ¿Y por dónde empezamos? Mi alcalde de Lloret está aburrido de mí. Porque ¿dónde voy yo cada vez que voy a quejarme? A lo que tengo más cerca. ¿Qué es lo que tengo más cerca? El municipio, el alcalde de mi pueblo. Entonces, creo que como ciudadanos tenemos que presionar a los políticos, porque ellos
no ven, es que no ven, igual que los empresarios en su codicia son incapaces de ver y ellos mismos se están haciendo un perjuicio porque en Lloret, ya os digo, se encuentran sin personal, o sea, están locos buscando personal. Entonces, esto ya les está llegando a ellos y esto tiene que despertar. Me estoy pasando de tiempo. Esto tiene que despertarles en algún momento, tiene que hacerles tomar conciencia de que esto no se puede mantener tal y como está, es que no se puede mantener. Hay que organizarse. Hay que organizarse. Yo te enseño cómo. La lista ha quedado para cierre. Venga, muy ¿A que bien. sí? Pues ya está. Yo me he cerrado ya. No, cierre. Pablo. Sí, a ver, es que aquí han hecho tantas cosas que nos daba para otro seminario. A ver, resistencia. La mayor resistencia que tenemos es que la democracia, que está instaurada en España desde el año 77, a las empresas todavía no ha llegado. Se ha quedado en la puerta. En la puerta se ha quedado. Porque nosotros, las organizaciones sindicales, cuando participamos de una cosa que se llama elecciones, hemos tenido elecciones europeas, elecciones autonómicas, elecciones provinciales y las elecciones sindicales, que no se habla nunca de ellas, ¿no? Y las elecciones sindicales son nuestros propios compañeros los que nos eligen a nosotros, a los representantes, a los que vamos a ser sus portavoces, ¿vale? Pero ¿qué nos pasa? Que muchas veces, cuando unas personas o una plantilla se empodera para organizarse sindicalmente, porque está hasta la nariz de aguantar que solo oye deberes y nunca derechos, muchas veces lo que tienen es persecución sindical. Y tenemos en nuestra lista muchos compañeros que se presentan en listas de nuestro sindicato o de cualquier otro y automáticamente se ven o despedidos, o se ven amenazados, o se ven perseguidos por sus propios jefes o por algún afín, que no deja de haber pelotas en todas las empresas y trepas, como solemos decir, ¿no? O que se piensa que estando al lado del más poderoso pues va a estar mejor. La historia está llena de estas cosas. Entonces la democracia no llega a las empresas. En el momento que la democracia no llega a las empresas es muy difícil organizar a la clase trabajadora y es muy difícil estar. En España nos permite que a partir de 6 trabajadores ya podemos tener un representante legal de los trabajadores o una persona, aún sabiendo lo difícil que es una persona en un entorno familiar o una empresa pequeña representar a sus propios compañeros. Si no tiene el apoyo de sus propios compañeros, esto es muy difícil hacerlo. Y esto no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil. Hasta yo mismo he tenido 3 amenazas de despido en mis 35 años del mundo sindical. Mis compañeros que han estado en la lucha y siguen en la lucha y cada día que se levantan están peleando que si los turnos, que si los horarios, que si pagan la nocturnidad, que si tal, al cabo de X tiempo pues suelen tener pues alguna denuncia, algún conflicto o alguna suspensión de empleo y sueldo, estas cosas que recurrentes que no lo tenemos fácil. Tenemos derechos, tenemos convenios, pero si no hay nadie en las empresas que esto lo haga cumplir, esto no se va a cumplir. Y con todo y con eso, hablar de los sindicatos somos nosotros mismos, los trabajadores que estamos, que nos organizamos. Y de dentro, una vez que estamos en el sindicato, hemos de presionar que la gente que está arriba, que haga su trabajo bien, a los que nosotros mismos elegimos como representantes, ¿no? La crítica está muy bien. Y otra cosa, también decir, ¿no? En estos últimos años sí que es cierto, ha habido un cambio de gobierno desde que estaba el PP a lo que tenemos ahora mismo, ¿eh? El PP nos hizo una reforma laboral que nos hizo mucho daño, que ha costado mucho revertirla a algo, que no es la mejor de las posibles, queda mucho trabajo por hacer, pero sí que es cierto que en este país ha subido el salario mínimo interprofesional de 600 a 1.035 euros, que eso era impensable hace unos años. Lo que se ha hecho en 3 años ha subido en 3 años más que en los 20 últimos años anteriores, ¿no? Se ha mejorado el tema del desempleo, se ha mejorado todo el tema de cotización a las seguridades sociales, se ha mejorado que las personas trabajando 4 horas o 2 horas ya cotizan como un día entero. O sea, hay una serie de listas de cosas que se han ido mejorando que está muy bien. Con todo y con eso nos quedamos muy lejos todavía. Porque aun cuando vamos a comprar un Mercadona a un líder, el dinero que teníamos antes no nos cunde porque está todo muy caro, porque los salarios están muy bajos con respecto al otro. Pero la única forma de luchar es organizándonos como trabajadores y siendo representantes legales de nuestro trabajo y organizando y empoderando a nuestra gente. Aun con todo y con eso sé el miedo que hay en las plantillas y lo que cuesta que la gente se empodere. Y una vez que nos empoderamos, vemos como el empresario de turno se lo intenta machacar. Hace poco, hoy ha salido una sentencia en Decathlon que ha tenido una multa ejemplar porque se ha hecho persecución sindical a compañeros nuestros delegados del propio sindicato. O sea que esto fácil nunca ha sido, ni lo va a ser, ¿eh? Porque la lucha de clases siempre va a estar ahí. Esa es la historia de toda la vida, ¿no? El rico quiere ser más rico a costa del pobre. Y aquí no hay más historia. Ya lo estamos como lo estamos o pongamos las palabras técnicas que queramos poner, pero esto es así. Entonces, o nos organizamos nosotros mismos, pero sí que tenemos un problema que igual que en otros países del entorno europeo, cuidado, quizás el participar en la elección sindical está como mucho más civilizado, pero aquí seguimos estando en la jungla, Como tengo un delegado de tal sindicato, este ya vio aceite, me voy a encargar de él, de que esté en la calle al día siguiente, o le voy a hacer la vida imposible. Y esto no lo estamos encontrando continuamente en nuestras listas y en las personas que tienen la valentía de representar a sus propios compañeros, ¿vale? Entonces, eso que va por delante, o nos organizamos dentro de los puestos de trabajo, o si no, esto va a seguir siendo lo mismo.
Que nos hagamos fotos y que vayamos a los políticos, está muy bien, porque la batalla pública está ganada. En el tema de las Kellys está súper ganada, pero falta la batalla sindical. La batalla sindical, algún hotel hay que las compañías salen empoderadas, y tú lo sabes, ¿no? Hoteles de 5 estrellas de lujo que están por ahí por la costa, aquí en Barcelona, que salen empoderados y han conseguido derechos y han conseguido mejoras. Mejoras como bajar el ratio de habitaciones y bajar una serie de cosas. Aún queda mucho camino por hacer. Yo llevo 35 años en el sindicato, o siendo sindicalista, me considero sindicalista porque defiendo a mis compañeros, y aún así sé que estoy en el 10% de las conquistas que tenemos que llegar a conseguir. Es muy difícil. Muchísimas gracias.